Había una vez un niño que nació en un palacio. Su nombre era Manasés, y su padre era uno de los reyes más justos que Judá había tenido, Ezequías, un hombre que caminó con Dios, destruyó ídolos, purificó el templo y restauró la adoración verdadera en todo el reino. Pero Manasés, desde joven, no compartía la fe de su padre. Cuando tenía apenas 12 años, la corona le fue puesta sobre la cabeza. A esa corta edad, se convirtió en rey de Judá. Y aunque heredó un reino en paz, limpio y bendecido, lo que hizo con él fue todo lo contrario a lo que su padre había construido. Con el tiempo, su corazón se endureció, y la ambición, el poder y las influencias paganas lo fueron transformando. Manasés eligió el camino de la oscuridad. Le dio la espalda al Dios de su padre. Construyó altares a Baal. Levantó imágenes de acera. Adoró al sol, a la luna y a las estrellas. Se dejó llevar por las religiones extranjeras y trajo toda clase de cultos paganos a Jerusalén. Incluso colocó ídolos dentro del templo de Dios, el lugar más sagrado, donde solo debía habitar la presencia del Altísimo. Pero no se detuvo ahí. Sacrificó a sus propios hijos, pasándolos por el fuego como ofrenda a los dioses falsos. Consultaba a adivinos, hechiceros y espiritistas. Lo prohibido, lo detestable, lo impuro, todo eso llenaba su palacio y sus pensamientos. Y como si eso no bastara, empezó una campaña de represión contra todo aquel que quisiera seguir a Dios. Muchos hombres justos fueron perseguidos, torturados y asesinados. La sangre de inocentes corrió por las calles de Jerusalén. La Biblia dice que llenó la ciudad de sangre de un extremo al otro. La voz de Dios ya no era escuchada en Judá. Pero Dios no se quedó callado. Mandó profetas a advertirle. Le hablaron claro, si no se arrepentía, vendría el juicio. Pero Manasés no hizo caso. Cerró sus oídos, y endureció su corazón. Y entonces, la profecía se cumplió. Un día, las tropas del imperio asirio llegaron a Jerusalén. Lo rodearon, lo vencieron y capturaron a Manasés como a un criminal cualquiera. Lo ataron con cadenas de bronce, le colocaron un gancho en la nariz, como si fuera un animal, y se lo llevaron a Babilonia, humillado, solo, derrotado. Allí, en una mazmorra oscura, sin trono, sin poder, sin ídolos que lo defendieran, Manasés se quebró. Por primera vez en su vida, reconoció su pecado. Y desde lo más profundo de su miseria, oró al Dios que tanto había despreciado. Mayor que, Señor, ten misericordia de mí. Y contra todo pronóstico, Dios lo escuchó. Sí, ese mismo Dios al que él había ofendido con cada decisión. Ese Dios cuyo templo había profanado. Ese Dios que había visto morir a tantos inocentes por culpa de él, le perdonó. Dios lo restauró. De manera milagrosa, los asirios lo dejaron volver a Jerusalén. Y cuando Manasés regresó, ya no era el mismo hombre. Se había encontrado con la gracia de Dios en su peor momento, y esa experiencia lo cambió para siempre. Ya en su tierra, destruyó los altares paganos, sacó los ídolos del templo, restauró el altar del Señor y ordenó al pueblo que adorara solo a Jehová, el Dios de Israel. No todos lo siguieron, y algunas consecuencias de su pecado permanecieron, pero Manasés murió en paz con Dios, habiendo vivido el milagro más grande, el de la misericordia. Reflexión final. La historia de Manasés no es solo la historia de un rey malvado. Es la historia de todos los que alguna vez se alejaron de Dios. De los que tocaron fondo. De los que se llenaron de oscuridad. Y aún así, fueron alcanzados por el perdón. Porque si Dios pudo perdonar a Manasés, también puede perdonarte a ti.